Buenas noches a todos y a todas y a todos los presentes en este enlace de estudio de hoy jueves 2 de febrero del nuevo año 2023. Ya estamos en el segundo mes, el tiempo va corriendo aceleradamente y los acontecimientos también. Gracias a los que están en vivo. Gracias a los que posteriormente escuchen estos enlaces en audio o video. Les mandamos un fraternal abrazo y un saludo, exhortándolos a que se unifiquen en oración por todos los acontecimientos, por la paz del mundo, por los enfermos, por los que están encarcelados, por los que están en la intemperie, por todos, toda la humanidad y todo el universo entero. Hoy nos toca el análisis sobre el tema correspondiente a lo que se entregó el domingo próximo pasado sobre la grandeza espiritual y la pequeñez corporal. Es día de participación general, todos los que traigan su análisis, por corto que sea, es necesario así lo entreguen para ir ejercitando nuestro discernimiento, así nos lo exhorta el Padre, sin temor, sin timidez, sin pena, porque somos estudiantes de la enseñanza y vamos aprendiendo. No hay censuras, no debe de haber críticas, humildad sobre todo y más que nada fraternidad en este grupo bendito de estudio. Pues bien, gracias a nuestra hermana María Aide Rodríguez, que con trabajo y esfuerzo nos mandó el archivo de esta cátedra para que lo pudiéramos imprimir y así estudiar, y le agradecemos su trabajo y su esfuerzo y le pedimos con mucho cariño y mucho respeto que nos introduzca para que tantos encarnados como desencarnados podamos tomar luz de estas enseñanzas y que por los ausentes, los presentes alcancen los ausentes. Adelante, María Aide, te cedo el micrófono. La línea es tuya, línea abierta, y cerramos nuestro micrófono. Adelante, por favor. Gracias, hermano José Manuel. Nuevamente saludo a todos mis hermanos en esta noche de comunión espiritual con nuestro Padre amadísimo a través de su palabra, a través del conocimiento espiritual que hasta 1950 nos entregó y que es un legado para que en este tiempo del Espíritu, le dediquemos el estudio a esta palabra bendita que sirve y que servirá a toda nuestra hermana humanidad, porque su palabra es eterna. Saludo a todos mis hermanos a través de su materia y de su espíritu. Y de igual manera, aquellos hermanos que son ahora luces y que reciben la palabra, deseosos de comulgar y de continuar estudiando la misma. Hoy, amados hermanos, vamos nuevamente a analizar de manera profunda, si así nos lo permite nuestro Padre, el tema que fue expuesto el domingo pasado
que lleva por título esta cátedra, esta enseñanza 147, la grandeza espiritual y la pequeñez corporal. Vamos a permitirnos darnos ese minuto para poder elevarnos a nuestro Padre y darle gracias por estos momentos de vida dedicados a Él y por supuesto a nuestro espíritu. Oremos, hermanos. Bien, queridos hermanos, nuestro Padre nos dice: contemplo con alegría que ya os esforzáis por estudiar y analizar, que tratáis de comprender el significado de las divinas palabras. Y os digo que cuando concentráis vuestro pensamiento para apartarlo de las cosas del mundo y así elevarlo al Señor, soy quien se acerca a vosotros con bondad para deciros: aquí estoy. Y os digo que vuestro pastor toma su luz para que sea como antorcha en vuestro entendimiento y para que con ella alcancéis a vislumbrar el significado y el análisis claro de la palabra de vuestro divino Maestro. Este análisis, amados hermanos, lo inicié con el título: dos palabras muy importantes: la grandeza del espíritu y la pequeñez corporal. La grandeza es la cualidad en importancia, en intensidad, en bondad, en magnitud que nuestro Padre tiene para el espíritu, para santificarnos, porque estamos llamados a compartir su santidad. Santificar, santidad, dice, aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida que Cristo.
y debe ser desarrollada a lo largo del día a día, a lo largo de nuestra vida. Bendecir como Él nos enseñó. Jesús dijo que Él, más grande de nosotros, debe ser un siervo humilde. Si acaso alguno de nosotros nos sentimos grande, es precisamente aquel, el humilde, el siervo, el que sirve a nuestro Padre para poder entregar su palabra. La grandeza en el reino de Dios se mide por la capacidad de uno para sostener el bastón de servicio y humildad que Cristo demostró y nos pasó a nosotros. Es decir, nos entregó su báculo. Un gran hombre demuestra que su grandeza por el modo en que trata a los que son o tienen menos que él. La pequeñez también es una cualidad. Es un tamaño menor en importancia, insignificante para la materia en comparación con la grandeza espiritual. Bendecir, invocar la protección de Dios y su Espíritu santificador sobre una persona, consagrándolo a Dios, alabando, elogiando y utilizando su mandamiento, amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Quien te bendice, humanidad, será bendecido. Dice en la palabra divina, en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Reconoced que os encontráis sujetos a una voluntad superior. Una voluntad superior que es aquella, la de nuestro Padre, que abre las puertas de nuestro corazón al rocío que viene de lo alto y deja que sea nuestra conciencia la que nos haga reconocer cuál es el fruto de nuestros pensamientos y de nuestras obras. Si la humanidad entendiera la ley divina, que es ley de amor, el amor es la primera ley que os he dado a conocer, dice nuestro Padre, y de la cual brotan todas las demás leyes y preceptos. ¿Cómo queréis abarcar lo espiritual, lo divino, con lo limitado y carnal de vuestros ojos? ¿Queréis probar la verdad
de esta obra por medio de vuestros sentidos materiales y la habéis creído imperfecta y hasta impura, juzgándola muchas veces a través de las obras de vuestros hermanos. Perdonad y ayudad a los servidores, sobreponiéndonos a sus imperfecciones, tanto de ellos como de nosotros, gozando de la esencia, presencia y potencia de lo divino, haciéndolo con la oración. Bienaventurado el corazón que vaya estudiando la palabra del Señor por su sendero, porque el eco de la voz divina irradiará en su entendimiento y no habrá distancia alguna que evite que sienta al Padre en su espíritu. Para poder lograr, amados hermanos, esa grandeza espiritual de la que nos habla nuestro Padre en esta enseñanza 147. Antes de hablar en nombre de Dios y de aconsejar la práctica de las virtudes, y antes de amar y perdonar a vuestros semejantes, es preciso limpiar de impurezas vuestro pensamiento, vuestros sentimientos y todo vuestro ser. Dice nuestro Padre: quiero que seáis la barquilla firme a la que se pueden asir todos vuestros hermanos que náufragos se encuentran en este mundo, para que les conduzcáis al puerto de salvación. Y yo soy aquel que os sirve, preparándoos el camino para que vuestras barquillas no extravíen el camino y encuentren felicidad, cumplimiento y salvación en los brazos del Padre, que eternamente se abren para estrechar y recibir a sus hijos. Este es el tiempo en que vuestros espíritus reconozcan el camino verdadero. Y ese camino es fácil de transitar si lleváis en todo momento propósito de enmienda, si no dejáis que en vuestro corazón penetre ni por un instante la ponzoña del pecado, si no permitís que aniden en vosotros las serpientes de la tentación y de los vicios, para que no permitáis que la duda y el mal dañen a vuestro espíritu. No os dividáis por vuestras malas interpretaciones. Unificad vuestro análisis para que forméis un solo pueblo y vayáis al mundo con una sola palabra y un solo cumplimiento. Amados hermanos, he enriquecido, no me he salido del tema para poder hablar
de esta grandeza espiritual y de la pequeñez corporal, porque nuestro Padre, a través de su palabra, nos entrega su ternura, que debe ir poco a poco, albergándola en nuestro corazón, en ese corazón divino que Él constantemente bendice. Es cierto, estamos en ese sueño a través del primero, segundo y tercer tiempo, pero al fin le hemos encontrado y con su promesa del segundo tiempo, hoy nos acompaña en este tercer tiempo, entregándonos su rayo que desciende y que se transforma en pensamientos divinos, convirtiéndolos en palabras para consolarnos y fortalecernos y disipar esa tristeza que a veces tenemos, aún teniendo todo en nuestra vida material, y me refiero a todo aquello que pide y que muchas veces exige la materia, y aún más esa soledad, que aún creyendo tener todo en nuestra vida material, hay una soledad interna que es la necesidad de sentir que nuestros espíritus claman y piden la palabra de nuestro Padre. Nuestro Padre nos pregunta que qué es nuestro en este mundo y creemos que todo, y peleamos y discutimos y se pierden familias enteras creyendo que la materialidad es nuestra y que con ella nos la llevaremos hasta el punto en que cuando vayamos a dejar esta envoltura, no la llevaremos. Nada es nuestro. Simplemente en este tránsito en donde hemos venido a este planeta, nuestro Padre nos ha permitido tener y disfrutar en estos instantes de vida. De hecho, todo lo creado por nuestro Padre lo podemos poseer, pero de una manera temporal, porque recordemos que tampoco este plano tierra es nuestra existencia plena. Nuestro espíritu tampoco es de este mundo. Iremos al infinito, a la eternidad, y encontraremos que ahí el espíritu nada necesita materialmente. Nos advierte, amados hermanos, que nuestro espíritu seguirá viviendo y encontraremos ese esplendor allá en el lugar más hermoso, pero no de la tierra, sino aquel lugar en donde hay tantas moradas que nuestro Padre nos conducirá para podernos sentir como grandes espíritus que en estos instantes, poco a poco, vamos tratando de ir creciendo y no ser los pequeños niños que ayer fuimos
y hoy tratar de lograr que esa grandeza de nuestro Espíritu Santo se sublimice, sea divina, sea majestuosa y seamos dueños de ese espíritu formador, tratando con gran amor de crecer como nuestro Padre nos lo pide a través de la ternura infinita para podernos entregar a nuestros hermanos. También nuestro Padre nos dice cómo no estar en los momentos en que el enfermo me necesita. Es ahí en donde el dolor, la agonía y el estertor que dice en esta lección y que significa respiración anhelosa propia de la agonía y del coma, cuando nuestra materia empieza a morir en los espíritus. Y es el momento en que nuestro Padre elige iluminarnos para levantarnos como espíritus mensajeros de paz y de amor. Debemos aprender a utilizar las potencias que nuestro Padre nos ha entregado y no olvidarnos que desde un inicio en que fuimos formados como átomos de esta grandeza infinita, han venido con nosotros para poder brillar y resplandecer en esta morada de luz que nos debe envolver e iluminar para poder acercarnos a nuestra hermana humanidad. Dejemos que nuestro espíritu vibre para poder ser verdaderamente grandes espíritus y dejemos que nuestra vida corpórea se fortalezca, pero no venciendo al espíritu, sino por el contrario, que sea el espíritu nuestro formador, que sea nuestro espíritu el que nos engrandezca, que sea nuestro espíritu el que escuche para que la materia sea precisamente la niña que llora, que gime, pero que también puede ser consolada por la fuerza infinita del Espíritu. Nuestro Padre nos invita a alimentar esa grandeza espiritual como colaboradores en esta divina materia. Caminemos, hermanos, caminemos a través de su enseñanza. Y si todavía no somos discípulos, si todavía no somos párvulos, somos aprendices de la palabra de nuestro Padre, que nos conmueve y nos convence. Por eso estamos aquí. Por eso anhelantemente buscamos un dominical. Por eso dejamos toda nuestra vida material un instante para reunirnos en este momento. Somos sus colaboradores. Deseamos aprender para poder ser siervos de nuestro Padre y regar precisamente
esa siembra que Él ha hecho, ya no con lágrimas de compasión, pero sí sintiendo el dolor de nuestros semejantes. Busquemos, amados hermanos, con alegría la divinidad que posee cada uno de ustedes, y a través de la fe, y a través de la enseñanza, y a través del estudio, fortalezcamos su palabra en nosotros. Cuánto necesita nuestro espíritu elevarse a Él para poder detener las pesadas cadenas que envuelven nuestro materialismo. Amados hermanos, todo cuanto en verdad vivimos es sujeto a la esperanza que nuestro Padre tiene en nosotros. Toda su entrega ha sido en verdad planeada para que el espíritu surja, para que la materia crezca a través del espíritu. Utilicemos estas herramientas para poder corregir nuestras vidas, si así es necesario. Reconozcámonos a nosotros mismos y dejemos que la obra de nuestro Padre florezca y fructifique en nuestros corazones, glorificando a nuestro Padre en ese plan divino que tiene para dar salvación a todos los espíritus. Es el tiempo, este tercer tiempo en que estamos viviendo, para poder acrecentar la piedad, la compasión, la ternura, la bondad y la nobleza, que son parte de nosotros mismos, y que esos sentimientos deben estar grabados a cada instante, haciendo precisamente un instrumento en nuestra carne, en nuestro corazón, y en esa constancia que debe permanecer en nosotros a través de la evolución de la conciencia. Amados hermanos, es cuanto tengo que compartir. Agradezco infinitamente me hayan escuchado, y doy gracias a mi Padre por haberme permitido estar frente a ustedes entre espíritus. Que la paz de nuestro Padre nos alimente, que su amor infinito sea la luz que dirija nuestros pasos, y que esa paz y que ese amor y que esa luz nos acompañe no solamente en este momento, siempre, siempre, porque hoy conocemos estos lazos que nos unen como espiritualistas en esta obra. Amén. Muchas gracias, Aide, hermana, con esa vehemencia y inspiración con la que compartes esta bendita, hermosa y divina enseñanza. Pues bien, vamos a entregar la línea a quien así lo solicite,
Hoy es día de participación general. Eh, Vamos a ampliarnos de 10 máximo a 15 minutos dependiendo de la participación de los que así quieran hacerlo en entregar este análisis. Bien, pues vamos a pasar al segundo bloque. Mientras se animan voy a entregar el mío. Bueno, ya hay dos participantes, tres. Muy bien. Adelante con Mari, Juanita, allá en Puebla. Línea abierta para ti, Juanita. Por favor, adelante. Buenas noches a todos mis hermanos. Mi Padre nos da más luz en nuestro espíritu, más fuerza y más fortaleza, y más nos hace más el entendimiento limpio y puro para Él. Eso es todo lo que les puedo dar, mis hermanos. Así que sea y así es, Juanita. Muchas gracias por tu aportación. Adelante con María Elsa Muñoz y después con nuestro hermano José Luis Hernández. Adelante, María Elsa, por favor. Gracias, hermano. Buenas noches a todos mis hermanos. Yo toda su palabra es maravillosa, es muy bonita, pero el párrafo 15 que dice: discípulos amados del tercer tiempo, yo vengo a invitaros a que brilléis conmigo para que seáis la luz del mundo y mis colaboradores en esta divina tarea, para que preparéis la sementera con espiritualidad, con piedad, con misericordia, con amor, como yo os he enseñado. Él en su bendita palabra también nos dice que es a nuestro espíritu al que le habla, para que busque su perfección por medio de su luz, de su ley, la cual se halla en la conciencia. Nos dice: convertir esa ley en escala, en camino para que lleguéis a mí, porque es vuestra llegada la que espero con ansia, para que vosotros, oh hijos muy amados, podáis disfrutar de mi reino, viváis comprendiendo mi amor, y yo a mi vez pueda recibir el vuestro, que deberá ser perfecto para que vuestro espíritu pueda recrearse en la magnificencia universal de mi obra. Nos dice: vosotros sois el ser más preciado en la obra, es la obra magna de su creación. Siendo átomos, sois grandes delante de mí. Nos dice que es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos, así como que comprendamos su palabra, la dejemos alumbrar en nuestro cielo interno y que viva en nosotros, dejando así que su obra florezca y dé frutos en nuestro corazón, para que sea glorificado y lleve a cabo su plan divino de dar salvación a todos los espíritus. Nos dice que sentir piedad, compasión, ternura, bondad, nobleza, no son atributos de la materia. Todos esos sentimientos están grabados en nuestro corazón y mente. La carne solo un instrumento limitado, no así el espíritu, el cual es grande por ser átomo de Dios. Nos pide que vayamos al encuentro de los enfermos y necesitados, que por medio de la elevación, consejos y oraciones, los acerquemos al doctor de los doctores. Si así lo hacemos, habremos puesto en práctica los dones que nos ha entregado. Esto es lo que yo puedo compartir, amados hermanos. Gracias por escucharme. Gracias a ti, María Elsa, por tu aportación allá en Jalapa, Veracruz. Muchas bendiciones. Adelante con nuestro hermano José Luis Hernández, ahí en Querétaro. Línea abierta para ti. Buenas noches, mis hermanos. Este texto, la Cátedra 147, tiene mucha esencia de la doctrina. Antes de entrar al tema fundamental,
de lo que trata. Quisiera repetir el párrafo 18 de esta enseñanza que dice: nunca os sintáis solos ni atentéis contra vuestra vida, porque vuestros días también están contados por el Padre. Y el párrafo 17 en relación con el 18 nos dice: no desesperéis en las pruebas, llevad con resignación vuestra cruz, como yo os enseñé a cargarla. Tened fe y pensad que nada pasa desapercibido para mí y que todo cuanto existe está contado. Bueno, pues este párrafo 18 nos habla del propósito y del sentido de la vida. En principio, cuando el Padre nos dice que no desesperemos, es porque la vida es una prueba constante para el espíritu. Eso ya lo sabemos los que hemos transitado esta vida, y cuando vamos al momento del matrimonio, el Padre, cuando nos lee aquella epístola que nos habla de en la abundancia, en la carencia, en la enfermedad y en la salud, nos está hablando de lo que le espera a esa pareja que se está uniendo ante las plantas del Padre. A veces sí existe desesperación, sobre todo en esos tiempos en que ignoramos realmente el sentido y el propósito de nuestra vida. Para poder entenderlo, hay que saber que la sabiduría infinita está juzgando la obra de cada uno de nosotros. Nuestra vida está siendo contemplada por el Padre de tal manera que nos permita alcanzar grados de mayor comprensión y evolución. Pero voy al principio de esta enseñanza, cuando nos dice acerca de el párrafo 7, que no lo tiene mi hermana en el texto, pero está en la cátedra original. Nos dice: el mundo se conmueve porque las mentes están enfermas. Y cuando habla esta enseñanza de las mentes que están enfermas, se refiere a la materialidad, es decir, que la mirada espiritual no está contemplando la realidad o la verdad, que es la vida espiritual, que es eterna. Dice también este párrafo 7: ahora el hombre siente grandeza y enaltece su personalidad y se avergüenza de proclamar a Dios, llamándole con otros nombres para no comprometer su soberbia. Es decir, hemos buscado sacar el nombre verdadero de nuestra vida porque hay un reclamo de la conciencia. El Padre, Dios nuestro Señor, nuestro Altísimo Padre, nos dice que Él es el Padre creador de todo el universo, y esa es la palabra que debemos usar. No arquitecto de este universo o suprema inteligencia cósmica, como algunos le llaman. Es el Padre creador de este universo. Y también es fundamental hablar en este día de que para comprender la verdadera espiritualidad hay que espiritualizarnos. Y este ejercicio de espiritualidad es recordar todos los días que somos espíritus con un tránsito muy breve en este tiempo, que nuestra vida no alcanzará más allá de lo que el Padre nos haya designado como aprendizaje. Por eso es tan importante la vida y tan esencial el tiempo del que hablaba Ángel Fuentes hace unos instantes. El tiempo debe ser totalmente aprovechado en función de la necesidad de adelanto del espíritu, porque llega de pronto el momento del llamado del Padre y regresamos no a los valles de luz, sino a los valles donde hemos alcanzado solamente en esta vida. A veces no alcanzamos valles de luz, nos quedamos en valles previos a esos valles de luz, porque nuestra confusión es tan grande que no alcanzamos a contemplar la luz eterna del Padre. Esto es un tema muy interesante que tiene que ver con la confusión de los espíritus errantes que se manifiestan en el plano terrenal. Entonces, siendo espíritus, tenemos que, sí, como se ha dicho, empezar a desarrollar en nosotros los dones. Pero para desarrollar los dones hay que practicar la ley divina. Este es el proceso natural de un espíritu que no puede adelantar si no se sujeta a las leyes divinas. El Padre pone la ley divina como arca de salvación para todos los espíritus. Y quisiera finalmente hablar acerca del párrafo 9 de esta enseñanza que nos dice: mirad,
Todas las galas de este mundo están destinadas a desaparecer, para que a su tiempo vengan otras. ¿Qué nos quiere decir el Padre con este párrafo acerca de las galas del mundo? Se refiere a que todo lo superfluo y todo lo que es innecesario para la vida del hombre en la tierra va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando llegue la verdadera espiritualidad a la mente del hombre. ¿Y qué galas van a florecer después de que llegue la espiritualidad a la humanidad? Vendrán las verdaderas galas del espíritu. ¿Que cuáles son? Que son las virtudes que el Padre ha depositado en cada uno de sus hijos y que van a florecer en virtud de su práctica, de la caridad que uno va adquiriendo en la espiritualidad y el amor hacia el prójimo. Esto es parte de la enseñanza de hoy que comparto de todo corazón. Gracias por escucharme. Gracias a ti por tu aportación, José Luis hermano. Vamos con nuestro hermano Ramón García en Guadalajara. Adelante, hermano Ramón, línea abierta. Pues sí, hermanos, la palabra de nuestro Padre pues es muy clara, pues dice: olvidad por un instante vuestros dolores y entregar misericordia, piedad y amor, para que podáis manifestar el poder y el amor del Padre a través de vosotros mismos. Dice el Padre que nunca nos sintamos solos, ni atentéis con nuestra vida, porque vuestros días también están contados por el Padre. Y pues nos dice aquí que no nos sintamos solos, pues que estamos con Él. Si aplicamos bien todo esto de la espiritualidad, dice que no nos vanagloriemos, que enseñemos. Eso es todo, hermanos. Gracias. Gracias a ti por tu aportación, Ramón García, acá en Guadalajara. Vamos con Margarita Tenorio en la Ciudad de México. Adelante, Margarita. Abre tu micrófono, no te escuchamos. Adelante, por favor. Sí, hermanos. Bueno, yo no quiero compartir este análisis. El Padre en esta enseñanza precisamente empieza haciéndonos una pregunta. ¿Qué es lo que consideramos nosotros en esta creación que nos pertenece? Y ahí con toda claridad vamos comprendiendo paso a paso que nada es nuestro. Que precisamente lo que Él nos viene a explicar y a esclarecer, que todo lo que creemos que somos poseedores, nada nos pertenece, porque todo nos lo ha dado Él. Por eso lo dice, todo lo creado es del Padre, y de ello os he hecho poseedores temporalmente. Esto es algo que tenemos que, vamos a decir, no solamente escucharlo, no solamente conocerlo, sino lo tenemos que vivir. Porque la doctrina que Él nos viene a hablar, esta enseñanza, no es únicamente para que nosotros la podamos repetir de memoria, no. Tenemos que vivirla, porque si no la vivimos, no nos daremos cuenta de la grandeza que encierra esto que nos está diciendo. Por eso, así como esta enseñanza habla de pequeñez y de grandeza, se refiere en breves párrafos a la pequeñez. Dice, recordad que vuestra vida material es solo un paso en la eternidad. Veamos la magnitud de este párrafo como lo que nos dice. Esta vida es un paso, un solo paso en la eternidad. Es un rayo de luz en lo infinito, para que nos demos cuenta
la pequeñez, pero la grandeza que es que nosotros ahorita estemos tratando de razonar la esencia de esta enseñanza. Por eso nos dice, vuestra vida material es solo un paso en la eternidad. Es un rayo de luz en lo infinito. Por ello, debemos de preocuparnos, de atender lo que es eterno, no lo pasajero, no los bienes que tenemos, no lo que hemos alcanzado con nuestro propio trabajo. Esos bienes, eso, nada nos llevamos. Lo que es eterno es nuestro espíritu. A ese es al que le debemos de poner toda la atención. Por él es por lo que debemos aprender, como en otra enseñanza nos los ha dicho, a renunciar. Aprender a renunciar. Aprender a decirle adiós a todo lo que hemos creído que es nuestro, y nada es nuestro. Lo único verdadero y eterno es lo que en estos momentos nos está haciendo pensar, razonar, tratar de entender esta grandeza de lección. Pero nos dice, no me busques en la pequeñez de un santuario de cantera hecho por manos humanas. Ahí está un mandato, una aclaración, una recordación de que Él, siendo grande, perfecto, infinito, que podemos decir todavía no podemos tener la capacidad de poder analizar esa grandeza. Nos queda muy grande, simplemente infinita. Dice, búscame en la grandeza como Espíritu Santo, divino. Por eso les digo, todavía no tenemos esa capacidad. Divino, majestuoso, porque Él emplea estas palabras. Majestuoso, dueño de todo. Lo que ha sido, lo que es y lo que será en el futuro. Lo que será eternamente. Ahí nos pone en nuestro alcance de razonamiento la pequeñez en donde lo hemos querido limitar y la grandeza infinita que todavía no podemos alcanzar a comprender. Por eso nos dice en el párrafo 2, el hombre me ha olvidado. Y por eso nos viene a recordar algo que no hemos mentalizado. Porque yo creo que esto lo debíamos de saber de memoria, porque es lo que vivimos a cada instante. Es la oportunidad que Él nos ha brindado para venir a abrir los ojos en cada mañana, en cada despertar, de lo que somos. Somos un átomo de Él. ¿Qué es un átomo? La medida más pequeña que podemos conocer. Cuando nos dice, aprended a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu. ¿Qué es una potencia? Esa palabra la hemos oído muchas veces, pero no hemos entrado a su esencia. Una potencia es un átomo de Él mismo, para que podamos entender
atender de lo que nos está pidiendo, que memoricemos, que mentalicemos, porque así como nosotros, como seres humanos, en la primaria nos enseñaron que el cuerpo humano estaba constituido de cabeza, tronco y extremidades, que lo aprendimos en el kinder, pues ahora nos está pidiendo aprender a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu. ¿Y cuáles son esas potencias? ¿Podríamos contestarnos ahorita cada uno? No las sabemos de memoria. Esas potencias es un átomo de Dios que nos concedió cuando brotamos de él. Esas 7 potencias son la vida, el amor, la conciencia, la razón que estamos tratando ahorita de ejercitar, la fuerza, la voluntad, la eternidad. Somos eternos y como eternidad tenemos que saber para qué nos dieron esas 7 potencias, que fue un átomo de Dios. Porque aquí lo está diciendo, para que el hacedor de todo lo existente, de todas las grandezas del infinito y hasta de lo más pequeño, lo imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos. Fíjense, aquí lo que nos está queriendo pone en una, pues no puedo decir que es una balanza, lo pone a que lo entendamos, que todas las grandezas de lo que podemos contemplar en la creación es tan valiosa para el Padre como uno de nuestros pensamientos. Por eso aquí nos lo puntualiza en esta cátedra. Quiero que lo sea también de vuestros pensamientos. Y que esos pensamientos, aquí está lo que Él desea, que nuestros pensamientos brillen y resplandezcan en nuestra morada. O sea, Él quiere que nuestros pensamientos ahorita resplandezcan con la brillantez y con la iluminación para que esa luz nos envuelva e ilumine a semejanza de los astros. Vean qué grandeza está el Padre poniéndola a nuestro alcance. Ahí es en donde tenemos que darnos cuenta. ¿Hemos entendido? ¿Estamos viviendo el mandato? La grandeza de lo que Él vibra en nosotros, dentro. Porque esto no lo vamos a buscar ni en el infinito, lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Cuando nos hace la semejanza de que quiere que nuestros pensamientos brillen como los astros, como parte de su obra perfecta que somos nosotros, los espíritus encarnados. En esta pequeñez de esta materia, que dentro de su pequeñez es grande, porque es el apoyo de nuestro espíritu. Es el medio que Dios nos entrega para que nuestro espíritu camine, aprenda, contemple, porque nuestros ojos son las ventanas por donde se asoma nuestro espíritu. Nuestra boca es el medio por el cual
se manifiesta la voz de nuestro espíritu. Y esa grandeza que a veces renegamos hasta de nuestra materia, es la grandeza que nos viene a mostrar, no solamente en una enseñanza, en cada paso que damos y nos damos cuenta que Él nos ha concedido venir a habitar en un paraíso. Es lo que podía yo compartir, hermanos, y infinitas gracias por escucharme de estos 3 párrafos que he querido abordar. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Margarita, hermana, por tu aportación. Pues bien, voy a dar mi análisis en virtud de que ya nadie ha participado. Voy a hacer el mío, mi participación. Me voy a ir con el título de la cátedra y con el párrafo número 8 de la misma, donde el Padre, como título, nuestra hermana Aide pone la grandeza espiritual y la pequeñez corporal. La grandeza espiritual para mí está dada en lo divino, en lo espiritual y en lo material. Solo que el hombre como humanidad se ha perdido en la pequeñez corporal, en lo que nos ha dado el Padre aquí, transitoriamente, que es todo lo creado en este mundo. Nos ha hecho poseedores de todo esto temporalmente, para descubrir que somos un hálito de Él, un átomo, lo acaban de mencionar, de su espíritu, el cual tiene potencias, que ya se mencionaron, virtudes, dones, facultades y atributos. Pero los dones no han sido bien utilizados, han florecido las facultades y los atributos del espíritu, pero para todos aquellos que son los directores o los que tienen bajo su responsabilidad la conducción de la humanidad en todos los rubros, en lo económico, en lo espiritual, en la ciencia, en lo militar, que no debería de existir milicia, policía ni cárceles si fuéramos una humanidad espiritualizada. Pues se ha perdido en esa pequeñez corporal el hombre y no ha sabido descubrir esa grandeza espiritual que se da desde lo divino, que no alcanzamos a concebir todavía la divinidad del Padre, que estamos empezando a conocer lo espiritual dentro de esta materialidad en la que estamos. Por eso el Padre dice que ¿qué es de nosotros en este mundo? Y también nos pregunta, aparte de eso, dentro de esa grandeza que debemos descubrir nosotros como seres humanos en este ámbito terrenal, Él nos pregunta: decidme, ¿quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia lo infinito? El espíritu nos dice que verdaderamente conoce su destino, y ahí es donde ya empezamos a poner atención sobre lo eterno, el exhorto que nos hace Margarita, nuestra hermana Margarita. El espíritu conoce su destino, transmite su vibración al cuerpo, que anima para que lo ayude y participe en su misión.
ahí ya el espíritu está transmitiendo al cuerpo esa vibración, pero de amor, de virtud, apoyado en sus potencias para que puedan florecer los dones. Pero es a la inversa, estamos viviendo a la inversa. Es el cuerpo el que nos transmite por medio de los 5 sentidos emociones, acciones, pensamientos que no logramos controlar y caemos en una manipulación a través de tantos siglos de la cual no hemos podido salir nosotros mismos por ambiciones desmedidas y por qué más, por bajas pasiones. Entonces, cuando el espíritu, cuando nosotros que somos los que vemos, los que razonamos, los que tenemos conciencia, los que sentimos amor, los que somos eternos, los que tenemos esa fuerza, nos ayude, el espíritu empiece a transmitir esa vibración al cuerpo de virtud, es cuando vamos a empezar a doblegar nuestro cuerpo. Y cuando llegue el instante de dejar nuestra envoltura en la tierra, no sentiremos tristeza, porque sabemos que es una ley en este mundo de que el cuerpo es transitorio, es temporal. Y no importa de la manera en que nos vayamos, si de vejez, si de enfermedad o en un accidente. Vamos a saber cuál es, estamos empezando a entender dentro de esa grandeza espiritual cuál es nuestra misión antes de todo. Por eso Él viene a enseñarnos a conocernos profundamente en nuestro espíritu, porque esta inmensa ola de materialismo que ha venido avanzando sobre la humanidad tiene que crear inmensas necesidades espirituales, y es preciso que en el mundo exista una fuente de luz, de sabiduría, en donde, así como en sentido figurado lo dice el Padre, estamos sedientos de ese manantial, de esa fuente de luz, de sabiduría, que pueda calmar nuestra sed, y nuestra sed ha visto florecimiento en nuestro cuerpo, que es el que nos está imbuyendo nuestras necesidades, pero equivocadamente. En esa grandeza espiritual el Padre nos hace conocer también cuáles son las cualidades necesarias para transformar nuestras vidas. La primera es escuchar, la segunda es entender y la tercera es practicar esta enseñanza. ¿Qué nos dice del cuerpo? Nos dice que en nuestro cuerpo, oyendo esta enseñanza, empezamos a descubrir esa ansiedad en la cual buscamos paz, consuelo, por las vicisitudes, angustias y dolores que nos hacen sufrir en el camino, sin darnos cuenta que todo es temporal, que todo eso que está sucediendo es para aprender. ¿A qué? A ejercitar y dominar nuestra mente y por ende nuestro cuerpo. Porque la mente es creada y ha sido creada como una mente universal a la cual no nos hemos unificado. Y la hemos individualizado en este plano terrenal y está desoyendo la conciencia pura. Estamos en una conciencia colectiva preocupándonos por cosas que aquí se van a quedar, sin saber que vienen esas vicisitudes para ejercitar, dominar, educar nuestra mente y por ende nuestro cuerpo y avanzar espiritualmente. Manifestamos angustias y dolores, enfermedades presentamos, y en ello presentamos peticiones por pobrezas y lágrimas, por falta de conocimiento espiritual. No sabemos por qué nos pasan las cosas ni para qué.
simplemente nos resignamos a decir, bueno, pues es por algo. Pero aquí el Padre nos está dando como párvulo su enseñanza en esa grandeza espiritual que quiere que conozcamos. Y sigue hablando sobre la materia. Dice, podría el cuerpo vivir sin espíritu, pero sería animado tan solo por la vida material como los animalitos, pero no sería humano. Tal vez poseería espíritu y carecería de conciencia. Por eso la conciencia es una compañera inseparable del espíritu y es una chispa, un átomo de la divinidad del Padre. El espíritu es divino, espiritual y se manifiesta en lo material. Y la conciencia es parte de la divinidad del Padre. Pero si no poseyéramos espíritu ni conciencia, no sabríamos guiarnos, dice, no sabrían guiarse por sí mismos. No serían el ser superior que por medio de la conciencia conoce la ley, y la ley es de amor, que distingue el bien y el mal y recibe toda revelación divina. Por eso nos invita a despojarnos, dice, despojaos del excesivo amor a vuestro cuerpo y tened caridad de vuestro espíritu. Aquí puede entrar en boga la potencia de la voluntad, ayudándose a que se purifique y se eleve. Cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y de cuerpo. Ahí está la grandeza en la pequeñez corporal, la grandeza espiritual, manifestado el espíritu controlando mente y cuerpo, por medio de potencias, manifestado virtudes y así trabajando con los dones. Pero dice, velad por la salud de vuestro cuerpo, buscad su conservación y fortaleza. Mi doctrina os aconseja que tengáis caridad de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo, porque ambos se complementan y se necesitan para el delicado cumplimiento espiritual que les está encomendado. Cuidad de vuestro cuerpo, pero cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu y aun cuando tengáis tentaciones, podáis salir triunfantes de ellas. Tomad vuestro cuerpo como algo delicado que se le ha dado al espíritu para su evolución. No veáis en vuestro cuerpo ya como una cadena, un enemigo o un verdugo. Ved en vuestra materia una criatura débil a quien debéis fortalecer, porque entonces ella será vuestra sierva, vuestro báculo y vuestro mejor instrumento para cumplir una misión y escalar hacia la montaña. Espiritualizadla, sin dejarla caer en el fanatismo, para que podáis desprenderos en vuestra oración y llevéis en alas del pensamiento el bálsamo en los enfermos. Cuando aprendamos a dominar nuestra materia, el Padre nos va a regalar, nos regaló, nos ha dado ese bendito don de la transportación, de desprendernos de nuestro cuerpo sin morir e ir a llevar el bálsamo de curación. Aquí nos está dando conocimiento de su grandeza espiritual a través de este frágil y pequeño cuerpo. Pero ¿qué ha sucedido? Retrocediendo al inicio de esta conversación que tenemos, nos hemos imbuido en la grandeza material, en la grandeza de la carne. Nuestros 5 sentidos nos han ensordecido, enmudecido y cegado toda esa grandeza espiritual que traemos en nosotros.
a pesar de que razonamos, de que somos conscientes, pero no espirituales. No es una conciencia espiritual, sino es una conciencia temporal, es una conciencia que no llega todavía a desarrollarse plenamente. Por otro lado, hermanos, para culminar, quiero dejar solamente bueno, hola, 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 bueno, ok, es que me sacó el internet por medio de la computadora, pero estoy en el teléfono. Bueno, pues voy a culminar con esto que dice nuestro Padre a través de la enseñanza sobre el cuerpo. Lo hemos manifestado todo. Para culminar sobre el espíritu, voy a compartir solamente un fragmento para darle oportunidad a nuestro hermano Ángel de participar también él. Para la culminación de esto que estoy compartiendo con ustedes, dice el Padre en su enseñanza: vengo a enseñaros a conocer profundamente vuestro espíritu. No olvidéis que vuestra existencia no está limitada por vuestra materia. Por lo tanto, al acabar esta, o sea la materia, no muere vuestro espíritu. ¿Habéis olvidado que el espíritu es semilla de eternidad? Tened siempre presente que el espíritu que alcanza los altos grados de la bondad, de la sabiduría, de la pureza y el amor, está más allá del tiempo, del dolor y de las distancias. No está limitado a habitar un sitio. Puede estar en todas partes y encontrar en todo un supremo deleite de existir, de sentir, de saber, de amar y saberse amado. Esto no nada más en el valle espiritual se nos puede dar, sino también en este valle terrenal. Cuando espiritualmente empecemos a alcanzar esos altos grados de bondad que el espíritu requiere, de sabiduría que se está entregando en esta enseñanza, de pureza que podemos purificarnos, ya no con dolor, sino con amor, y de amor, entonces vamos a ser omnipresentes, porque vamos a estar más allá del tiempo. Ya no va a haber dolor aunque haya enfermedad, y tampoco distancias. Esta es la gran promesa que el Padre nos hace en estos tiempos y que debemos de tomarla, hermanos, a medida de lo que podamos entender y practicar. No es fácil, pero tampoco imposible. Muchas gracias por escucharme. Adelante con nuestro hermano Ángel, línea abierta para ti, Ángel. Y gracias por la paciencia que tienen de estas fallas técnicas. Adelante, por favor.
Gracias, José Manuel. Bueno, algunos comentarios que son obligados. Se leyó una de las cátedras y en las cátedras el padre no puso título. ¿Por qué? Porque se derramaba de acuerdo con la preparación y las necesidades de los que lo estaban oyendo en esos momentos. Por eso es que sus cátedras son tan variadas, toca tantos temas en forma diferente. Pero cumpliendo con el nombre que le puso nuestra hermana Aide sobre la grandeza espiritual y la pequeñez corporal, voy a hacer unos comentarios. Para entender bien la grandeza del espíritu, tenemos que entender cuáles son las propiedades y facultades del espíritu y compararlas con lo de la materia. Nos dice en su palabra divina, todo esto está tomado de los 12 tomos de vida verdadera, que el espíritu es inmortal, la materia no lo es. El espíritu es indestructible, la materia vuelve a la tierra, es de la tierra y vuelve a la tierra y se destruye como cuerpo para dar vida de otras maneras. El espíritu es el templo construido por mí, es un santuario que está profanado por el hombre. Es el templo de Dios. La materia solo sirve de vestidura para el paso del espíritu en una vida. El espíritu es semilla de eternidad y la materia no es eterna. El espíritu es perfecto en cuanto a su procedencia, es chispa divina. La carne, y así lo debes de comprender, es la nave, el espíritu es el piloto, y nos pregunta cómo ha de ser justo que la nave sea la que conduzca al piloto según a ella le parezca. La materia es el vestido del espíritu, y el espíritu es el que ha de ascender hasta mí. La materia se queda en la tierra, el espíritu se sigue perfeccionando en diferentes etapas espirituales hasta llegar al Padre. Nos dice que el espíritu es como una simiente, es como las semillas que vosotros conocéis. Os hablo en sentido figurado. También germina, echa raíces y crece, florece y fructifica. Pero algo más tengo que deciros. No todos los espíritus germinan al mismo tiempo, ni fructifican en tiempo determinado. Unos lo hacen antes y otros después, aun cuando hayan sido sembrados al mismo tiempo. Son muchas las propiedades y los dones y las virtudes del espíritu, pero estas son algunas que son fundamentales para establecer la diferencia contra el cuerpo, contra nuestra materia, que no por eso vamos a despreciarla, porque nos ha sido prestada para que a través de ella obtengamos experiencia en esta vida, podamos desarrollar nuestros sentimientos y podamos hacer el bien en esta vida. Hay un párrafo que en lo particular a mí me gusta mucho, porque el Padre nos habla del poder de la reencarnación, y esto ayuda a comprender cuál es el cuerpo y cuál es el espíritu. Esto está tomado de el tomo 12, enseñanza 359, párrafos del 68 al 71, y nos dice en su palabra bendita: el hombre está hecho a imagen y semejanza de su Dios en su parte espiritual, pues está dotado de las mismas facultades del Espíritu Divino.
Vuestro cuerpo pertenece a la tierra, mas vuestro espíritu ha brotado de mí y a mí tiene que volver puro y perfecto. Por ello, el camino del espíritu es de larga evolución. No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello, la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. En cada etapa, conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad. Conocéis el egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad. Y también conocéis el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. Habéis llegado a este tiempo encarnando en una y otra materia. Vuestro espíritu ha ido purificándose de sus manchas, porque desde el principio se dejó vencer por las inclinaciones de la materia, alejándose de la pureza y perfección que tenía cuando brotó de mí. Habéis llegado hasta el tercer tiempo y vuestro espíritu ha evolucionado, mas no lo suficiente para poder dominar por completo sus instintos materiales y vivir en una etapa eternamente espiritual. Nos dice también en su palabra que el espíritu está hecho para trabajar, para perfeccionarse, que el espíritu tiene misión. El idioma del espíritu es el amor. Nos habla mucho sobre la inmortalidad del espíritu y sobre las etapas espirituales en la vida del hombre, de ese espíritu. Nos dice que todo espíritu pasa por las mismas oportunidades en sus diferentes reencarnaciones, que el espíritu viene a la tierra a perfeccionarse y con conocimiento de causa, nada más que lo envuelve tanto el mundo que se olvida de esa misión. Nos habla del tiempo que tarda en su evolución el espíritu y nos dice: aprended de mí, que sé esperar siglos, milenios o la eternidad para la evolución y perfeccionamiento de un espíritu. En fin, creo que con esto podemos establecer alguna diferencia, algunas de las diferencias que hay sobre la grandeza del espíritu y sobre su cuerpo, su materia transitoria. Me di a la tarea de encontrar en los 12 tomos de la frase espiritual de oír el concierto divino que vibra sobre vosotros. Este es el tercer tiempo y por lo tanto tenéis una lección más que añadir a las anteriores. Mucho tenéis que estudiar, porque la enseñanza de este tiempo os hará comprender mejor la de los tiempos pasados. Así pasó con los que, rigiéndose por la ley de Moisés, estudiaron los profetas y comprendieron el fondo de las enseñanzas hasta que vino Jesús.
en vez de los salmos que elevabais en el primer tiempo a vuestro Padre, hoy venís a conversar espiritualmente por medio de la oración espiritual. En otro texto nos dice, para lograr la verdadera grandeza espiritual, así como una vida elevada en la tierra, no existe otra ley que la ley de Dios, ni más doctrina que la que os di en la palabra de Cristo. Analizad vuestros conflictos, estudiar los problemas que os afligen y luego poned en práctica mis mandamientos y mis máximas y veréis cómo de ellas puede encontrar la humanidad la solución de todos los problemas que la afligen. Fíjense la grandeza que tiene la palabra, ¿no? En su palabra podemos encontrar la solución a todos los conflictos que afligen a la humanidad, de todos los conflictos. Nos dice, ¿cuántos hombres, por el saber que han alcanzado, creen poseer la grandeza espiritual y no son para mí más que unos niños estacionados en su camino de evolución? No es tan solo el desarrollo de su mente por la que pueden lograr la elevación de su espíritu, sino que debe de ser por el desarrollo del conjunto de su ser, y hay muchos dones en el hombre que es necesario desarrollar para lograr alcanzar la plenitud. En otro texto nos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y entre ellos aún menos los privilegiados, pero hay de ellos si se enorgullecen, que no sean como Salomón, en quien deposité sabiduría, gracia y poder, y le confié un pueblo para que gobernara, y él, después de una etapa de grandeza espiritual, en que dio muestra de su elevado espíritu, dejó de velar, fue dominado por la carne, y toda su obra inspirada en el amor y la justicia fue opacada por sus actos vanidosos y carnales. Vosotros no caigáis en el orgullo, aun cuando miréis que por vosotros derramo grandes complacencias. Nos dice en otro de los, en el tomo 7, Enseñanza 207, párrafo 25, la convicción de vuestra fortaleza y de vuestro valor espiritual no será causa de vanidad, porque la grandeza espiritual difiere mucho de la grandeza material. El espíritu es chispa de luz, semilla de amor, germen de vida. Ved qué camino tan errado llevabais cuando, tratando de alcanzar grandeza, solo dabais rienda suelta a vuestras ambiciones terrenales. Vais ya comprendiendo la espiritualidad, y así, cuando lleguéis al término de esta vida que se os ha prestado, vuestro espíritu llevará luz, conocimiento y gracia. Comprenderéis entonces la época en que vivís. Nos dice, de mí salisteis y tendréis que retornar a mi seno. Yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. No os importe la humildad de vuestra condición humana, si sabéis que tenéis a vuestro alcance la grandeza espiritual, cual joya de incalculable valor. No cerréis vuestras manos ante el necesitado, ni le juzguéis indigno de vuestra caridad, porque sea malvado. Mirad mi mesa en este tiempo, en donde me rodean muchos que ayer en el fango se encontraban, y hoy son mis discípulos. La luz de mi sabiduría es con vosotros, y vengo a apagar la sed de vuestro espíritu con el agua cristalina de mi amor, que es consuelo
y es bálsamo. Nos dice: sois los que tendréis que testificar mi venida en este tercer tiempo. Sé que las naciones y las comarcas necesitan de vuestro testimonio, mas sabed que cuando os levantéis, ha de ser para mostraros como los hijos de la luz. Antes, quiero que comprendáis la grandeza espiritual de la misión que os estoy confiando. Solo así, vuestro espíritu dará cuenta de la responsabilidad de vuestra misión. Pero si creéis que yo debo esperar hasta que sea vuestra voluntad preparaos para llevar este mensaje de luz al mundo, estáis en grave error, porque soy yo el que viene a salvar a los hombres y a rescatar a su espíritu. Vosotros solo vais a ser precursores, anunciadores, profetas y servidores. Y nos pregunta: ¿no recordáis que os he dicho que seréis el sabor espiritual entre la humanidad? ¿Qué más podéis desear en la tierra que ser consejeros, guías y doctores espirituales de los necesitados? Bien. En fin, hermanos, esto es una ampliación, pero que nos sirve sobre el mismo tema de la grandeza espiritual. Estamos hechos y dotados de un espíritu en perfeccionamiento, que es chispa de la divinidad. Cuando podamos comprender en su totalidad lo que eso significa, ser una chispa del Creador, del Todopoderoso, del Dios, vamos a tener mayor respeto por nosotros, vamos a cuidar más a nuestro cuerpo, vamos a tratar de aprovechar más nuestra vida. Eso es lo que tenía por compartir, hermanos, y lo hago con mucho amor, con mucho cariño, esperando que esta ampliación al tema resulte enriquecedor para todos. Bendiciones para mis hermanos. Por supuesto que sí, Ángel, hermano. Muchas gracias por tu aportación. Vamos con Crispín López, ahí en la Ciudad de México, y cerramos el enlace. Adelante, Cris, por favor. Creo que ya se acabó el tiempo, ya no hay tiempo. Adelante, por favor. Ok, voy a ser breve. A lo mejor me salgo un poco del protocolo, pero bueno. La verdad no está hecha para ser pregonado o pregonado. Me van a preguntar por qué digo esto. Pero pues si me voy a la enseñanza 11, el tomo 11, 3, 16, 56, y no voy a leerlo todo, pero dice: no pregonáis, ser mis testigos, demostréis con vuestras obras que va sembrando mi verdad. Y creo que esto va por lo que acaban de ver en la enseñanza que acaban de leer. Y analizo los dos últimos párrafos para no repetir todo porque el tiempo ya es corto. Y siento que la lucha de nuestro Padre es muy grande y está Él en todo y cada uno de nosotros. Y nos quiere ver responsables de nuestros actos, con una actividad diaria, en el cual se reflejen las buenas obras de amor, de humildad, reconociendo a la divinidad de nuestro Padre, la comprensión de la verdadera obra espiritualista trinitaria mariana, y que luchemos con esa arma de amor sin enojarnos, con esa caridad y con esa luz que el Padre nos da. Y me llama la atención porque dice que eso ya lo tenemos que haber hecho de 1950 a la fecha. Así debemos responder de 1950 hasta ahora.
que esa fue la fecha señalada, según el párrafo, el antepenúltimo. Y el último dice: después de 1950, el Padre se comunicará con todo aquel que se prepare, con todo el que se espiritualice para comunicarse de espíritu a espíritu, porque la inspiración será recibida por todos y esa inspiración será transmitida por todos en su verdad y en su esencia, porque esta es la voluntad del Padre. Y yo me sorprendo cuando platico con la niñez. Hace rato platiqué con una niña de 5 años, 6 años, va en el kinder, 5 años, no más. Y me sorprende su forma de pensar cuando el Padre dice que los postreros serán los primeros y que llevamos una evolución y por eso tenemos esas reencarnaciones. Y no quiero comentar todo lo que me dijo la niña, pero ella no estudió los libros de vida verdadera y yo me quedo tranquilo, porque entonces esto que dije al principio, que la verdad no debería ser pregonada o no está hecha para ser pregonada, a mí me sorprende esa enseñanza 3:16-56. Así nomás dejo el comentario, gracias. Bueno, muchas gracias, Crispín, hermano, por tu comentario. Vamos adelante, Gris, que querías comentar algo. Sí, hermano. Adelante, por favor. Yo nomás para compartirles que tuve un miraje y yo contemplé una montaña muy verde, muchos árboles, pero había una brecha, un camino donde vi gente que iba poco a poquito, incluso indígenas, iban caminando hacia la montaña. Después vi atrás de esa montaña estaba una entrada, un túnel, y yo no me asomé, sino que lo veíamos a cierta distancia, pero porque se veía oscuro, y había gente que también pasaba por ahí y les llamaba la atención. Luego después en otro miraje vi a gente que nunca he visto en mi vida. Me salían sus caras y todo, y tanto hombres como mujeres de 40, 60 años. Y algo yo sentía por ellos, porque sentía que estaban vivos, que no eran hermanos desencarnados. Y pues yo lo primero que vi en la montaña, yo digo que es como la preparación que vamos estudiando y que vamos camino allá, ¿verdad? Porque iba gente desconocida también y iban caminando a ese lugar, y del túnel oscuro pues realmente no sé qué sea, ¿verdad? Y tampoco entiendo por qué vi caras diferentes de hermanos que yo nunca he visto en la vida, ¿verdad? Es todo lo que puedo compartirles. Gracias. Pues muchas gracias, Gris, por compartirnos tu miraje. El túnel, pues caminamos en la oscura noche de nuestros pensamientos. Estamos conociendo las grandezas que el Padre ha compartido y nos ha enviado a reconocer, porque las conocemos y estamos regresando a ellas en esa escalar de esa montaña donde en la cúspide es la espiritualidad, y la espiritualidad es el Padre. La grandeza espiritual está en el amor, en la humildad y en esa comunicación de espíritu a espíritu que debemos de estar estableciendo ya. Bien, pues vamos a darle a Margarita unas palabras para que nos diga sobre la evidencia. Adelante, Margarita, por favor. Mira, quisiera yo, digamos, analizar la evidencia de acuerdo a la cátedra que se leyó, porque precisamente esa montaña simboliza esa elevación que viene el Padre en este tercer tiempo a darnos espiritualidad, para que esa subida, ese ascenso, que si lo llevamos a la vida de cada uno de nosotros, son las pruebas que estamos viviendo cada quien.
pero que ese túnel representa esa oscuridad que viene a ser ignorancia de nosotros mismos. Por eso quiero abordar un párrafo en el cual nos viene a decir el Padre primero, en uno de los párrafos, yéndonos a la enseñanza que se leyó, porque es lo que ahorita vamos a puntualizar. El Padre nos dice en breves palabras: vosotros sois el ser más preciado, la obra magna de mi creación. Siendo átomos, sois grandes delante de mí. En vosotros está representado mi reino y está simbolizado el universo. Dentro de vosotros podéis encontrar el cielo y un sol luminoso, pero no habéis sabido conoceros a vosotros mismos. Por lo que hoy os digo, comprended mi palabra. Cuando nos dice esto, en esta misma cátedra nos viene a decir que no desesperemos en las pruebas. Dice: lleva con resignación vuestra cruz. Este es el ascenso del que está contemplando mi hermana. Dice: lleva con resignación vuestra cruz, como yo os enseñé a cargarla. Tened fe y pensad que nada pasa desapercibido para mí y que todo cuanto existe está contado. Aquí me voy a detener. Al pedirnos que no nos desesperemos en las pruebas que estamos viviendo, son los méritos que tenemos que hacer para poder ascender en esa montaña. Por eso, cuando en un párrafo anterior nos dice que cuando escuchamos la enseñanza, nuestro espíritu exclama: ¿lo he sentido? Nosotros, con nuestra materialidad, acallamos la voz de nuestro espíritu con las pesadas cadenas de nuestro materialismo. Por eso nos habla en lo que sigue, nos habla de la promesa que hizo con Abraham cuando dijo que el pueblo sería tan grande y tan numeroso como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Ahí en esas dos semejanzas, ahí podemos entender la grandeza del espíritu a semejanza de las estrellas del cielo y como las arenas del mar en lo material. Por eso nos dice: también estuvieron, fíjense este párrafo que nos está hablando de lo que tenemos que aprender a aceptar con amor y bendecir nuestras pruebas, porque hoy nos lo dijo: tanto en las alegrías como en las penas está presente mi amor. Dice: también estuvieron contadas mis palabras en el sermón de la montaña, los golpes del martillo que taladraron mis manos y mis pies al ser enclavado en el madero, las espinas de la corona que la humanidad posó en mis sienes divinas y mis últimas palabras en la cruz. Aquí nos está haciendo mención de lo que él vivió y del ejemplo que nos entregó, y culmina esto cuando dice: nunca os sintáis solos, ni atentéis contra vuestra vida, porque vuestros días también están contados por el Padre. Aquí es contundente este párrafo porque nos está diciendo que cuando nosotros nos quejamos de que en las pruebas nos sentimos solos, es como si nuestro espíritu estuviera flaqueando. Por eso nos dice: aprended cómo yo te enseñé a subir esa montaña. Y cuando dice: no atentéis contra vuestra vida, cuando nosotros por nuestras propias pruebas renegamos y nos sentimos débiles, aquí está la gran semejanza que el Padre hace en esta cátedra cuando nos habla de la grandeza del espíritu, que es a semejanza que podemos encontrar dentro de nosotros mismos el cielo, como nos lo dijo aquí, el cielo, lo elevado
pero también dentro de nosotros mismos, si debilitamos, la materialidad hará presa de nosotros. Son las tres naturalezas que el Padre creó: la naturaleza divina perfecta, la naturaleza espiritual en plena lucha y la materia siendo no un obstáculo para nuestro espíritu, siendo y haciendo de ella un dócil instrumento para que sea el apoyo que lleve al espíritu a poder ascender a través de esa montaña que está contemplando mi hermano. Gracias, José Manuel, y gracias a ustedes por escucharme compartiendo este tema de la misma enseñanza. Gracias a ti, Margarita, por tu aportación. Pues bien, vamos a culminar el enlace. Gracias a los que activamente participaron oralmente y espiritualmente. Recordemos que aunque no participemos, estamos por nuestro pensamiento y nuestra vibración de amor transmitiendo esta enseñanza a los ausentes, encarnados y desencarnados. Es una forma de trabajar en la espiritualidad. Gracias a todos los presentes y también a los ausentes que posteriormente puedan escuchar esta enseñanza. Les mandamos un fuerte abrazo. Adelante, hermana Aide, vamos despidiendo este enlace y muchas gracias por tu trabajo. Línea abierta para ti. Queridos hermanos, vamos a despedir esta hermosa noche que nos ha dado tanto conocimiento nuestro Padre, gracias a la participación de nuestros hermanos. Como bien dice nuestro hermano José Manuel, de manera espiritual. La inspiración de nuestros hermanos, el enriquecimiento a través de esa búsqueda para poder darle precisamente más fuerza a este conocimiento, nos sirve para poder encontrar esa luz que nuestro Padre nos pide, para unificar estos análisis y para formar con su palabra ese cumplimiento que necesitamos para poder decirle a nuestro Padre: aquí están tus hijos, tratando de escudriñar tu palabra, tratando de encontrar el verdadero significado de tu palabra. Gracias, amados hermanos, a todos los que nos han dado esa luz. Y busquemos en nuestra morada personal esa luz que nos ilumine y que trate de iluminar a todos nuestros hermanos. Compartir la palabra de nuestro Padre no es fácil. Hacer una lectura, todos la podemos hacer, pero analizar, estamos precisamente ayudados por todo el conocimiento, por todos los pensamientos y por toda esa gran voluntad y estudio que tienen todos nuestros hermanos. Juntos aprenderemos. Demos gracias a nuestro Padre por esta hermosa noche.